Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de chismes turcos, donde el drama nunca descansa. Si eres tan adicto a las telenovelas turcas como nosotros, entonces estás en el lugar correcto. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado circulando por todo Internet. Estamos hablando de nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin. El galán de la pantalla, el rompecorazones turco, y según los rumores, un enamorado secreto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los secretos del set, las miradas robadas y las posibles confesiones que podrían haber pasado desapercibidas. Pero la bomba real no la vamos a soltar nosotros, no. Tenemos a alguien que estuvo ahí, en medio de todo el ajo, una compañera de reparto que está dispuesta a contarlo todo. Antes de que empecemos a desentrañar esta madeja de misterio y romance, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más chisme jugoso en camino, desde los últimos romances de las celebridades hasta las controversias más candentes del mundo del espectáculo turco. No querrás perderte nada, ¿verdad? Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin. Un nombre que evoca suspiros, admiración y aparentemente secretos bien guardados. Durante mucho tiempo hemos visto a Kerem en la pantalla, conquistándonos con su carisma y talento. Pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué pasa cuando las luces del set se atenúan y los actores regresan a sus vidas privadas? ¿Quién llama la atención de Kerem cuando nadie está mirando? Los rumores han sido persistentes, claro que sí. Que si tiene una química increíble con tal actriz, que si se le ha visto muy cercano a aquella otra. Pero hasta ahora, todo han sido especulaciones. Hasta ahora. Porque hoy tenemos a una fuente interna, alguien que compartió largas jornadas de rodaje con Kerem, que presenció momentos íntimos y que finalmente está lista para compartir sus observaciones. Nuestra fuente es Ayşe Demir, una talentosa actriz que compartió pantalla con Kerem en una serie muy popular hace algunos años llamada Amor Imposible. Ayşe se ha mantenido discreta desde entonces, enfocándose en su carrera y evitando el drama mediático. Pero después de mucha persuasión, logramos convencerla de que nos contara su experiencia en el set y, lo más importante, su perspectiva sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. No fue fácil convencerla, debo decir. Al principio, Ayşe se mostró muy reacia. Estaba preocupada por las posibles repercusiones que sus declaraciones podrían tener en su carrera y en la de los demás involucrados. Le prometimos confidencialidad y respeto, y le aseguramos que nuestra intención no era generar drama innecesario, sino simplemente ofrecer una perspectiva diferente sobre la vida de una celebridad tan admirada como Kerem Bürsin. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar lo que Ayşe tiene que decir. Hola a todos. Sí, soy Ayşe Demir y sí, trabajé con Kerem en Amor Imposible. Fue una experiencia interesante. Kerem es, sin duda, un hombre muy atractivo y encantador. Es profesional, dedicado y siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros. Pero también es muy reservado. No habla mucho de su vida personal, al menos no directamente. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, ¿verdad? Creo que es innegable que había una conexión especial entre Kerem y Elif Şahin. Elif era una actriz secundaria en la serie, muy talentosa, pero menos conocida que Kerem. Al principio pensé que era solo una buena amistad. Se reían mucho, se ayudaban con sus líneas, pasaban tiempo juntos fuera del set, cosas normales entre compañeros. Pero incluso al principio, la forma en que se miraban tenía algo diferente. No era una mirada casual de compañeros de trabajo. Había una calidez, una curiosidad. Pero con el tiempo empecé a notar detalles que me hicieron pensar diferente. Las miradas furtivas, las sonrisas tímidas, la forma en que Kerem siempre buscaba a Elif en el set, eran señales de algo más. Recuerdo una vez durante un descanso, Elif estaba sentada sola, leyendo un libro. Kerem se acercó sigilosamente y le puso una flor en el pelo. Ella se sobresaltó al principio, pero luego le sonrió, era una sonrisa tan genuina. Y Kerem parecía tan feliz. Ese día, Kerem estaba especialmente radiante. Recuerdo que incluso el director comentó lo bien que estaba trabajando, lo conectado que se sentía con su personaje. Parecía que la presencia de Elif lo inspiraba. Otra cosa que noté era la forma en que Kerem defendía a Elif. No es que ella necesitara ser defendida, es una mujer fuerte e independiente.
Pero si alguien hacía un comentario negativo sobre su actuación o sobre su apariencia, Kerem siempre saltaba en su defensa, de una manera muy sutil pero firme. Era como si él se sintiera responsable de protegerla. Recuerdo una vez que un miembro del equipo hizo un comentario despectivo sobre el vestuario de Elif. Kerem, sin levantar la voz, le hizo saber que su comentario era inapropiado y que el vestuario era perfecto para el personaje. Su defensa fue discreta pero poderosa, y todos en el set sintieron la intensidad de su apoyo. Nunca los vi besándose o tomándose de la mano, nada abiertamente romántico. Pero la tensión era palpable. Era como una electricidad estática en el aire cuando estaban cerca el uno del otro. Creo que ambos estaban enamorados, pero tenían miedo de admitirlo. Tal vez por la diferencia en sus niveles de fama, tal vez por miedo a arruinar su amistad, no lo sé. La presión de los medios también era un factor importante. Kerem era un nombre muy conocido en Turquía, y cualquier relación que tuviera sería examinada minuciosamente. Quizás Elif no quería ser arrastrada al torbellino mediático que rodeaba a Kerem. Pero estoy casi segura de que había algo más que amistad entre Kerem y Elif. Si alguna vez se confesaron sus sentimientos o si alguna vez actuaron en consecuencia, no lo sé. Esa es su historia, no la mía. Pero puedo decirles que desde mi punto de vista, había amor en el aire. Vaya, eso sí que es una bomba. Ayse nos ha dado una visión fascinante de la dinámica en el set y de la posible relación secreta entre Kerem y Elif. Miradas furtivas, sonrisas tímidas, flores en el pelo, parece sacado de una telenovela. ¿Será que Kerem Bürsin, el galán de la pantalla, encontró el amor en el set de una forma tan discreta y silenciosa? Pero ¿qué pasó después de Amor Imposible? Porque esta supuesta relación no salió a la luz, se desvaneció con el final de la serie, o simplemente se mantuvo oculta del ojo público. Claro, debemos tomar todo esto con pinzas. Al final, son solo observaciones de una tercera persona. Ayse no puede saber con certeza lo que pasaba por la cabeza de Kerem o de Elif. Pero sus palabras pintan un cuadro muy convincente de una conexión especial, una chispa que podría haber encendido una llama. Además, es importante recordar que la percepción de la realidad puede variar de persona a persona. Lo que Ayse interpretó como señales de romance, otros podrían haberlo visto simplemente como una buena amistad y compañerismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Elif tenían algo más que amistad? ¿Creen que Kerem es el tipo de persona que se enamora en secreto? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber su opinión. Estamos ansiosos por escuchar sus teorías y análisis sobre esta posible relación secreta. ¿Han notado alguna vez señales similares en otras parejas de la farándula turca? Ahora, antes de que nos vayamos, queremos recordarles algunos puntos clave. Tenemos a Ayse Demir, compañera de reparto de Kerem, quien nos ha revelado la posible existencia de un enamoramiento secreto entre Kerem y otra actriz, Elif Şahin. Ayse describe miradas furtivas, sonrisas tímidas y gestos de protección que sugieren una conexión más profunda que una simple amistad. Aunque no hay pruebas concretas de una relación romántica, la tensión en el aire era palpable, según Ayse. Esta información es especialmente interesante considerando la reputación de Kerem como un hombre reservado en lo que respecta a su vida personal. Es posible que haya encontrado el amor en el set, pero haya preferido mantenerlo en secreto. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo que pensar. Queremos agradecer especialmente a Ayse Demir por compartir su historia con nosotros. Sabemos que no fue fácil para ella hablar sobre esto, y apreciamos su honestidad y valentía. También queremos agradecerles a ustedes, nuestros suscriptores, por su apoyo constante y por su pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, queremos escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Elif eran el uno para el otro? ¿Creen que Kerem encontrará el amor verdadero algún día? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y sus perspectivas. Estamos creando una comunidad aquí en nuestro canal, y valoramos cada uno de sus comentarios y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido jugoso sobre las celebridades turcas. Tenemos mucho más chisme en camino, así que no querrán perdérselo. Estamos planeando investigar otros rumores y controversias en el mundo del espectáculo turco, y les prometemos que tendrán acceso a la información más reciente y jugosa. Pero antes de despedirnos, queremos añadir una última reflexión.
Independientemente de si Kerem y Elif tuvieron o no una relación romántica, esta historia nos recuerda que detrás de las cámaras y los personajes que vemos en la pantalla, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y a veces, esas emociones pueden dar lugar a historias de amor inesperadas y secretas. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama nunca descansa en el mundo del chisme turco, manténganse sintonizados. Además, los animamos a que investiguen por su cuenta. Busquen fotos de Kerem y Elif juntos durante las grabaciones de Amor Imposible. Observen sus interacciones en entrevistas y eventos públicos. ¿Pueden detectar las señales que Ayse describió? La verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta. Y recuerden, no olviden suscribirse para más chisme.